Nos complace presentar al licenciado Sergio Arturo Tiburcio Tiburcio, abogado mexicano y actual responsable de la práctica fiscal de Hogan Lovells México. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado, destacándose en consultoría fiscal y resolución de controversias, particularmente en ISR, IVA, tratados para evitar la doble tributación y precios de transferencia. Es especialista en Derecho Fiscal, con posgrado por la Universidad Panamericana, estudios en Fiscalidad Internacional por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y un diplomado en Dirección de Empresas por el IPADE. Ha asesorado a empresas multinacionales en diversos sectores, especialmente en operaciones de maquila, modelos de Safe Harbor, acuerdos anticipados de precios APA, riesgos de establecimiento permanente y temas de partes relacionadas. Asimismo, tiene una amplia experiencia en Secondment Agreements y movilidad internacional de personal. Su trayectoria se complementa con una sólida labor académica como docente, conferencista y autor de publicaciones especializadas en México y el extranjero. Es miembro activo de la International Fiscal Association, IFA, y ha sido reconocido por Chambers Latin America como un referente integral en consultoría y litigio fiscal. Gracias. Gracias, muy amables. Primero que nada, muchísimas gracias, ICOA, Javier, Daniel, todos los socios y toda la nueva generación de ICOA. Es muy agradecido, ya he repetido varias ocasiones estar aquí, con muchísimo gusto, tratar de compartirles nuestra visión desde el punto de vista legal. Giovanni, y gracias por la presentación. Giovanni Sosa Pineda es counsel del despacho, es abogado especialista en la materia fiscal y particularmente está del lado de contencioso, es decir, litigio. Lo que yo llamo contencioso y litigio se traduce en materia fiscal en controversia fiscal. Esto es, desde el primer acto de fiscalización hasta las últimas consecuencias que eventualmente puede ser un juicio de amparo. O bien, derivado de la plática, lo vamos a ver, cartas de invitación, cualquier requerimiento por parte de la autoridad fiscal. Para mí eso es controversia fiscal, ¿no? Desde el primer avisito, desde el primer punto de encuentro con las autoridades fiscales, para nosotros es un aviso como abogados de que tenemos que ayudar y apoyar a nuestros clientes. Ahora, hay datos muy interesantes de la plática que nos han sucedido. Muy interesante la plática de René, la plática desde luego de Cristóbal, de Israel y obviamente de Dani con el tema de la certificación. Fíjense un punto interesante, ley de ingresos. Decía René que el 57%, ¿verdad?, se espera de recaudación para el 2026, ¿no? Considerando impuesto sobre la renta, IVA, ¿no?, y IEPS, que son los principales impuestos, ¿no? El 57%. Quiere decir que para el 26 las autoridades fiscales pues van enfocadas a la recaudación. ¿Por qué? No tenemos que hablar, digamos, en la política, pero ustedes seguramente saben por qué o se lo intuyen. Segundo, temas carta de invitación, ¿sí? Que platicaba muy bien Israel, invitaciones profundas, etcétera, si constituyen, no constituyen facultades de comprobación, como bien lo indicó Israel. Sin embargo, sí constituyen la presencia de la autoridad fiscal en el mundo del contribuyente y totalmente de acuerdo con él, se deben de atender. Se deben de atender, se debe proporcionar la información y documentación, porque de lo contrario eventualmente vienen consecuencias fuertes para el contribuyente, no solamente para eventualmente fiscalizar la situación fiscal, sino también para suspender o cancelar sellos digitales. Entonces, esas cartas de invitación, desde luego, se deben de atender. Ahora, nosotros siempre nos cuestionamos, bueno, ¿y esas cartas de invitación tienen un cierre? Es decir, oye, pues presento la información, presento la documentación, y no hay un documento o una resolución por parte de la autoridad que me diga, ya cerré, ya estás bien, ¿no? Ya tu situación fiscal está impecable. Ha habido criterios de la PRODECON en el sentido de que es encomiable, digamos, se recomienda, ¿no? Pero la realidad de las cosas, la autoridad fiscal no tiene una obligación de cerrar
la situación fiscal del contribuyente y siempre tiene expeditas sus facultades de comprobación. Pero sí es importante siempre la atención de esas cartas de invitación. Otro punto que nos llamó la atención y vamos a extendernos en este tema son las auditorías, ¿no? De auditorías, las nuevas modalidades o adición a las modalidades que se tienen, la auditoría express, ¿sí? Vamos a ver desde luego las posibilidades de defensa, medios de defensa que se pueden tener, etcétera, ¿no? Y por otra parte, para bajar un poquito el nerviosismo de la actitud de las autoridades fiscales, y no lo traigo en mi presentación, o en nuestra presentación, pero creo que vale mucho la pena establecerlo, las metas de fiscalización por parte de la autoridad. En el universo de grandes contribuyentes en el país, ya lo mencionó Daniel en su exposición, quiénes serían grandes contribuyentes, hay un universo de 15,873 empresas, ¿correcto? Básicamente, lo que se pretende por parte de la autoridad es auditar de esas 15,000 a 1,200. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a auditar un 6,3%. Por otra parte, hay auditorías también de comercio exterior, ahí sí el universo es bastante grande, en donde representamos 116,000 empresas, pero que básicamente se van a auditar como 3,000. Y por otra parte, las pymes, ¿no? En donde es la mayor parte de los contribuyentes, según el dato, son 66,800, ¿sí? En donde eventualmente se van a auditar 12,000 empresas. Sin embargo, que esto representa el 0,02%. ¿Okay? Ahora, sin embargo, ¿qué pasa? No es, sin menospreciar desde luego las pymes, que es el motor de la economía nacional, el foco de atención por parte de la autoridad fiscal está en grandes contribuyentes. Y aquí se va a auditar 1 de cada 6 empresas que se consideran grandes contribuyentes. Y ahora sí pasamos a la lámina siguiente. Perdón. Muchas gracias. Diciendo esto, ¿sí? El SAT ha publicado para el ejercicio fiscal de 2026 los criterios de programación de auditorías. Quisimos destacar lo siguiente, ¿no? Y fíjense qué interesante, las palabras, ¿no? Los conceptos. Dice, la autoridad fiscal auditará a los contribuyentes que presenten conductas de alto riesgo. Definamos conductas de alto riesgo. Hace muchos años definíamos conductas de alto riesgo en semáforo verde, ¿no? Amarillo y rojo, literal. El verde, la autoridad fiscal era, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Ustedes saben que México es parte de la OCDE, tiene compromisos en materia fiscal y entre otros de los compromisos es la relación de coordinación que existe entre el contribuyente y la autoridad fiscal, o por lo menos existía. En ese sentido, ellos te decían, bueno, el contribuyente semáforo verde, es decir, estás bien en tu situación fiscal, semáforo amarillo, tienes algunas irregularidades, pero son susceptibles de corregirse, y por otra parte es, ya, semáforo rojo, riesgo total, auditoría, o eventualmente auditoría y tema penal. Ahora, para mí conductas de alto riesgo, ¿sí? Y vamos a ver, tales como dejar de pagar impuestos. Bueno, esto es una omisión constitucional, porque todos los mexicanos tenemos que pagar impuestos. Es una conducta de alto riesgo. No enterar retenciones. Típico, para efectos de la financiación, etcétera, dice, oye, no retengo, pero no entero. Aparte de que es una conducta indebida de alto riesgo, pues es un delito. ¿Sí? ¿En dónde se van a ver las retenciones? Bueno, no solamente en la nómina, sino también en otras retenciones, honorarios o pagos al extranjero, los que tengan pagos al extranjero. O pretender obtener saldos a favor de manera indebida. Aquí viene un tema muy interesante.
¿cómo explicamos la palabra indebida? Para mí, la palabra indebida pues, es muy amplia, porque si yo presento, yo soy un contribuyente cumplido, un contribuyente que tengo perfectamente mi contabilidad, mi situación fiscal, etcétera, etcétera, y presenta una solicitud de devolución de impuesto sobre la renta o de IVA, pero que a criterio del SAT no está de acuerdo con la interpretación desde el punto de vista jurídico que yo hago de una transacción o operación, pues para efecto del SAT podría ser indebida, lo cual sería una verdadera y absoluta incoherencia, por decirlo menos. Para mí indebida resulta el que no esté de acuerdo, digamos, con la función o el negocio del contribuyente. Obtener deducciones indebidas, o sea, falsas, ¿no? Que no vayan vinculadas al objeto social o vinculadas al ingreso por parte del contribuyente y que pretendamos acreditar para efectos de IVA, ¿sí? Y obtener un saldo a favor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos, ¿sí?, muy breves, implican no solamente incumplimiento de la norma fiscal, sino también un supuesto de delitos fiscales. Ahora, ¿cuáles son los que no vamos a referir a todos, pero los que nos llaman mucho la atención? ¿Sí? Resulta obvio, por ejemplo, celebrar operaciones con factureras o nomineras, ¿no? Pues eso es obvio, ¿no? Pero me voy a enfocar, simulen o abusen deducciones, ¿sí? ¿Okay? Y paguen menos impuestos en tasa efectiva o que importen productos con precios por debajo del mercado, básicamente, ¿no? Hay varias, insisto, abuso de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan ni compran ni venden. Ya platicó Daniel, que me parece muy buena idea, ¿no? El tema de la certificación, ¿sí?, que en los términos que lo platicó. ¿Por qué? Porque ahí tienes la certificación de la entrada, la certificación del proceso, ¿sí?, y es una manufactura, y el tema de la venta o la enajenación del producto final, ¿no? Creo que esas certificaciones sí nos van a dar muy buena línea de defensa en caso de que el contribuyente tenga facultades de comprobación, ¿no? Ahora, simulen o abusen deducciones. Una simulación es un acto, ¿no?, de manera indebida, es decir, es un acto en virtud del cual, ¿no?, las partes declaran ya sea falsamente o realizan algo que no es acorde a la realidad. Eso es una simulación. Entonces, esa simulación, desde luego, cae dentro de la vertiente de temas no solamente irregularidad administrativa, es decir, una rechazo a deducciones, una presuntiva de ingresos, sino también un tema penal, ¿no? Ahora, abuso de deducciones, eso es lo que me llama mucho la atención. El abuso, ¿no? Pareciera ser que el SAT, eso no es nuevo, desde hace muchos años, pues el principal objeto de las auditorías es el foco de las deducciones del contribuyente. Es decir, el gasto o las erogaciones que disminuyen, ¿sí?, la base gravable. Y aquí hay mucha doctrina, hay mucha especialidad en la Corte, ¿no?, con los criterios judiciales, criterios administrativos, y básicamente se ha confirmado que hay una deducción estructural y no estructurales. Estructural es la que va vinculada necesariamente a la operación de la empresa, vinculada al objeto social y que necesariamente un contribuyente debe derogar, ¿sí? Y las no estructurales, pues, son, digamos, gratuidades del legislador, por ejemplo, una deducción de escuela, una deducción médica, etcétera, etcétera. Son gratuidades, ¿sí? Ahora, cuando dice la palabra abuso, ¿no?, ¿cuál es el abuso? El monto, ¿no?, el concepto. Entonces, hay empresas, por ejemplo, ganadoras, y hay empresas que tienen pérdidas, pero cuando ves la visita del SAT, oye, ¿por qué tienes pérdidas fiscales? No, pues porque tengo deducciones mayores a mis ingresos. Ah, pero es que estás abusando de tus deducciones. No, si yo las soporto. ¿Por qué? Porque la ley no me dice, la ley de impuesto sobre la renta, acuérdense, es una ley de carácter económica, ¿sí? Entonces, a mí no me dice que necesariamente tengo que ganar. Si yo invierto o gasto, no necesariamente voy a producir una utilidad.
no necesariamente. Entonces, provoca una pérdida fiscal razonada y totalmente lógica. Entonces, esta palabra que se les gusta mucho a las autoridades fiscales promoverla, es para una alerta, un foco rojo, como estamos viendo, pues decir, ojo, abusado con las deducciones, pero yo desde mi punto de vista es, si la deducción, si el gasto, la inversión es acorde con el objeto social, incluso con el ingreso del contribuyente, adelante. Ahora, el ingreso, también se ha definido muchas veces, oye, el ingreso es cualquier cantidad que modifique el patrimonio. Sí, pero yo le agregaría otro tema, vinculado con la actividad preponderante o la actividad principal del contribuyente. ¿Para qué? Para tener en cuenta el objeto social y la actividad preponderante, ¿no? Otro punto importante, por ejemplo, no paguen retenciones a sus empleados. Lógico, eso digamos es obvio. Pero, devoluciones improcedentes, otra vez, vamos a lo mismo. ¿Sí? Ya lo comentamos. Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. Aquí esto es bien importante. Desde la administración pasada se publicaron ciertos índices de sectores de contribuyentes, por ejemplo, el automotriz, la energía, farmacéutico, etcétera, que te daba un promedio de tasa efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si el sector energético, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, tendría que pagar 1.5 o 2%, ¿no?, de su tasa de retorno, entonces todos los contribuyentes que estuvieran en el sector energético tendrían mínimamente que pagar ese porcentaje de impuestos. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Esto es un tema generalidad por parte de la autoridad fiscal, pero se tienen que encuadrar obviamente en la situación fiscal del contribuyente, ¿no? Ahora, siguiente. Ahora voy a dar paso a la plática con Giovanni, ¿no? Lo que quisimos, insisto, no vamos a repetir lo que ya nuestros colegas amablemente les comentaron y expusieron, pero queremos centrar un poquito lo que es el impacto del paquete económico de 2026, ¿no? La reforma fiscal de 2026, no queremos repetir, ¿no? Nuestra función es básicamente darles asesoría o darles puntos de vista legal, ¿sí?, para que los tomen en consideración. Creo que la plática de Cristóbal estuvo muy buena, atendió a todos los grandes puntos de la fiscalización, de la eventual nueva fiscalización por parte del SAT, pero ¿sí?, tenemos ahí que pues no todo está perdido también, ¿eh? Adelante, Iván. Sí, muchas gracias. Efectivamente, lo que queremos en este momento apuntar o recalcar respecto de la nueva reforma fiscal es los aspectos legales, ¿no? Y vamos a tocar brevemente el tema de verificación de materialidad, por ser uno de los temas más relevantes, ¿no? Mucho ya hablaron nuestros colegas de la auditoría express y el procedimiento. Y este tema en particular es sumamente relevante porque, como ya lo vimos, la autoridad va a llegar y el mismo día que llega a hacer la auditoría te va a cancelar el certificado de sello digital, ¿no? Sin embargo, ahí, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legal? ¿Hay algún medio de defensa o no? Y la respuesta es sí, ¿no? Muchos asesores, muchos despachos de abogados incluso han sostenido que esta reforma en particular pudiera ser impugnable en este momento a través de un juicio de amparo. En este momento creemos que esta norma en particular no es autoaplicativa, ¿no? Es decir, no puedes tener una afectación hasta que llegues a tener este tipo de auditoría. Entonces, es importante que los controles internos de la empresa sepan que si llega esta auditoría a sus empresas, se contacta inmediatamente al abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber elementos de defensa para buscar que no te cancelen el certificado de sello digital inmediatamente. Es decir, buscar una suspensión provisional a través de un juzgado de distrito que te permita continuar operando durante este procedimiento, ¿no? Este procedimiento de auditoría express, si bien es muy rápido, dura 24 días en total, ¿no? Y aunque dura 24 días, durante todo ese tiempo no vas a poder facturar. Y no solo facturar, sino emitir recibos de nómina, evidentemente importar nada para lo que necesites el certificado. Entonces, es importante tener ese control sobre cómo atender estas auditorías. Pero otro punto en el que nos queremos enfocar en el tema de auditoría express y que es muy importante es ustedes como clientes de estos proveedores.
Vamos a suponer que ustedes no son sujetos de este procedimiento de auditoría express, pero uno de sus proveedores sí, ¿no? Algún proveedor muy importante que sea una deducción relacionada con su objeto social, que sea de sus 5 proveedores más importantes, ¿qué va a pasar, ¿no? Aquí nuevamente el nombre del juego es prevención, ¿no? Que es mucho de lo que hemos escuchado. En los contratos que ustedes tengan con estos proveedores importantes o no importantes, se tienen que revisar. ¿Por qué? Porque hay que establecer cláusulas donde se le obliga al proveedor a informarte si llegan a estar sujetos a este procedimiento. ¿Por qué? Porque si no, ustedes no se van a enterar hasta que revisen la lista en el diario oficial. Y eso va a ser 45 días después, ¿no? Entonces, es muy importante, a través de estas cláusulas en los contratos, ustedes obligar a los proveedores a que les informen. De igual manera, en ese mismo contrato y previniendo este tipo de situaciones, ¿quién se va a hacer cargo del impacto económico? Si llegara a pasar esta situación, como ustedes saben, de un proveedor, este proveedor, o más bien la deducción del gasto del servicio, del bien que este proveedor les entregó, la van a tener que deshacer. Todos los efectos fiscales, ¿no? Y ahí es una de las críticas importantes a esta nueva facultad. No hay medio de defensa, no hay garantía de audiencia para ustedes como clientes. Es decir, el proveedor va a estar incluido en la lista, en la nueva lista negra, y ustedes simplemente van a tener que deshacer los efectos. No van a poder acudir, como si es el caso del 69B, para acreditar la materialidad de las operaciones. La ley no lo dice, ¿no? Entonces, nuevamente ahí, control. Si ustedes saben que uno de sus proveedores está en esta nueva lista negra, inmediatamente reaccionar. ¿Por qué? Porque puede haber un medio de defensa que permita que ustedes sí puedan acreditar materialidad y defender esa deducción para efectos de impuestos sobre la renta, defender el IVA acreditable, ¿no? Entonces, es importante tener esto en mente porque el efecto no puede ser solo para ustedes como proveedores de un bien o servicio, sino también para sus proveedores y el efecto que tendría en ustedes, ¿no? Del tema de, bueno, respecto de la reforma fiscal de 2026, como ustedes ven, tenemos varios pilares. Muchos ya se tocaron y el otro tema importante que queríamos resaltar es el de uso de tecnología en materia de auditoría. Ya nos dijeron, y muy bien Cristóbal le explicó muy bien qué significa esto, ¿no? Esto puede pasar en esta etapa, en Auditoría Express, pero no solo en esta nueva facultad, sino en visitas domiciliarias generales, ¿no? Entonces, la autoridad ya va a poder llegar y revisar, tomar fotos, video, geolocalización, podrá todo hacerlo y ahí es donde entra nuestra crítica principal. ¿Por qué? Como ustedes saben, y lo saben muy bien, sus operaciones tienen cierto nivel de confidencialidad por su proceso productivo, tienen datos personales de sus clientes, tienen datos, incluso podrían ser fórmulas, etcétera, que podrían ser videograbadas o tomadas en foto. Entonces, ahí hay una crítica importante que pudiera ser impugnable en caso de que lleguen a utilizar estas facultades. ¿Por qué? Porque la autoridad va a tener esos datos sensibles, datos privados, datos de particulares, datos de clientes, dato de proceso productivo, ¿no? Entonces, será importante que como contribuyentes sepamos que cuando llegue una autoridad tengamos controles, es decir, lo que adelantaban. Oye, la autoridad está empezando a tomar fotos, pues quizás nosotros también tener videograbación, ¿no? Para que veamos realmente qué está haciendo y podamos nosotros comparar contra lo que hace la autoridad. Y en caso de que se utilicen también estas nuevas medidas, tengamos cómo defendernos. Hablaba Daniel de este procedimiento de certificación. Sin duda es importante, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque hay que pensar y prevenir hacia el futuro. Normalmente nosotros, como abogados, lo que buscamos es prevenir a nuestros clientes llegar a un medio de defensa, ¿no? Sin embargo, en muchos casos, y de hecho anteriormente el SAT los publicaba, pero más o menos el 30% de los créditos fiscales se impugna, ¿no? Entonces, estamos hablando de un monto importante. Entonces, si llegamos a un medio de defensa, que sería en este caso un recurso de revocación, una auditoría ante PRODECON o un juicio de nulidad, ¿qué va a ser lo importante ahí? La prueba, ¿no? Nuevamente, materialidad. ¿Qué tenemos nosotros para acreditar que el bien o servicio que ampara el CFDI, la deducción, es cierto, que pasó? ¿Cómo nos lo entregaron? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo nos firmó? Oye, cuando pediste ese servicio, porque lo hemos visto en auditorías, la autoridad te dice, oye, ¿hiciste una comparación, un comparable en el mercado de estos bienes o servicios? ¿Tú pediste a varios proveedores quien te dijera que podían darte este bien de servicio?
a ese grado está llegando el nivel de materialidad, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión, lo que nosotros llamamos un defense file, donde nosotros tengamos muy claro principalmente dos cosas. Uno, ¿a qué nos dedicamos como empresa? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Damos un bien o un servicio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro proceso productivo? Pero no es solo tenerlo en un documento, es tener pruebas, ¿no? Oye, mi proceso productivo es este, necesito estos proveedores por A, B y C, necesito estos prestadores de servicios por A, B y C. Oye, sí, tengo mi CFDI. El CFDI, como bien nos adelantó Daniel, es muy importante, pero también ya nos ha dicho la Corte, ya nos ha dicho el tribunal, no es suficiente. El CFDI para amparar una deducción, para amparar un ingreso, no es suficiente para amparar la materialidad. Necesitamos contratos, necesitamos órdenes de compra, necesitamos correos, bitácoras, fotos. Va a depender mucho de lo que ustedes se dediquen, bienes o servicios, etcétera, pero necesitamos un cúmulo de información que acredite que nuestro modelo de negocios efectivamente se realiza de esa manera, que los proveedores que tenemos funcionan de esta manera, que sabemos dónde están los proveedores, que tenemos su constancia de situación fiscal, que el CFDI está válido. Entonces, toda esta situación habla de un compliance y habla de una prevención, ¿ok? Entonces, eso es lo importante que estamos viendo de la reforma en estos puntos. Y fíjense, un tema interesante, pasamos una lámina, digamos, creemos que son consideraciones estratégicas que deben tomar en consideración. Antes de pasar al tema, y creo que resulta muy importante, es, como decía Giovanni, el expediente que se genere de la situación particular de cada empresa. Yo creo que también ya platicó Daniel, digamos, la contratación de un personales específicos para controlar procesos, el tema de la informática muy importante, ¿sí? Pero aquí vamos a ver un tema que tiene que ver con los comprobantes falsos. Como ustedes bien saben, se reforma la Constitución, el artículo 19 te establece como prisión preventiva oficiosa la emisión de comprobantes falsos. Daniel comentaba que hay proveedores de servicios por parte del SAT, ¿sí? El PAC, autorizados para emitir comprobantes, timbrar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, la administración anterior y desde luego esta administración se dieron cuenta que pues, la connotación de falsedad pues, no se puede actualizar, porque esos comprobantes son verídicos, reales, ¿no? Y sobre todo plasman una realidad. Entonces, ese comprobante como tal no es falso. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron, a ver, pues entonces en el 26 vamos a reformar el Código Fiscal de la Federación para incluir lo que comentaba Giovanni, la auditoría express, ¿no? Y establecer qué se entendería por falso. Y así tratar de modificar o tratar de dar otro contexto a lo que es el comprobante falso, ¿sí? Y te dicen, oye, pues un comprobante falso para mí, o sea, para el legislador, ¿no? Para el ejecutivo, es aquel que no reúne los requisitos de veracidad, de materialidad, ¿no? O que no reúne, que no tiene un acto jurídico correcto, digamos, en otras palabras. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ya no es, ahí hay un tipo penal, se adiciona desde luego comprobante falso, tipo penal, etcétera. Pero ¿cuál es la trascendencia? Es un comprobante falso, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con el Código Penal, pues no tienes derecho a defenderte libre, sino vas a tener que ser considerado bajo prisión preventiva oficiosa. Es decir, de automático estás privado de tu libertad. Esa es la trascendencia. Ese es el mensaje que de fondo tiene este tema, el comprobante falso. ¿Sí? Y entonces ahí, pues obviamente se viene todo una variante, una interpretación de que, oye, pues entonces, si yo emití un comprobante fiscal, ¿sí? Compré obviamente el comprobante fiscal o adquirí un comprobante fiscal, bueno, a ver, ¿es falso? No. Un comprobante que cubre el tema de la realidad. Sin embargo, lo que es falso, ¿sí? Es la veracidad, la materialidad.
Pero eso ya estaba antes, ¿sí me explico? Porque es una simulación, pero ahora ya tiene una connotación de prisión preventiva oficiosa. ¿Sí me explico? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es lo interesante? Se vuelve el tema fiscal, ya desde hace varios años, no solamente el cumplimiento de la norma, sino tenemos que ir anticipando qué va a suceder, ¿no?, en el presente y desde luego en el futuro. Y es lo que decimos un documento, un expediente de defensa, ¿sí? Ya decían, oye, también podemos tener una auditoría en este momento, ¿sí? O sea, es decir, presente. Eventualmente son la gran parte de las auditorías es hasta 5 años, ¿no? O sea, son anteriores a. Entonces lo que queremos hacer es lo siguiente, decir, oye, a ver, tengo una auditoría, el contribuyente ahorita tiene en sus empresas una auditoría, tiene una carta de invitación, oye, vamos ponderando el riesgo, otra vez, riesgo alto, riesgo medio, riesgo reducido, de que lleguemos a tener una auditoría si tenemos carta de invitación, y si ese es un riesgo, entonces vamos viendo nuestro expediente de defensa. Oye, si la carta de invitación ya la atendí, pero si detectamos una irregularidad, que me equivoqué o un error de registro, no tengo la información y documentación, oye, celebré un contrato pero no tengo el contrato, es un acuerdo de voluntades, pero ya sabemos que las autoridades piden el contrato, ¿no? Bueno, entonces pues vamos viendo nuestro expediente de defensa. Ojo, no prefechar, nunca. Por eso existe un convenio en materia legal, en donde puedes reconocer las situaciones anteriores, válidamente, y firmarlo el día de hoy, y reconocer situaciones anteriores, en ejercicios anteriores, etcétera, pero nunca prefechar, ¿correcto? Entonces, en pocas palabras, todo este tema va porque sigues teniendo los contribuyentes disponibles los medios de defensa, ¿sí? Recurso de revocación. Ya veremos el tema de la garantía muy breve, porque ya lo tocó Cristóbal, sobre todo para darles algunos tips respecto de la garantía del interés fiscal, la nueva orden de prelación, etcétera. Pero recurso de revocación, a ver, no, ¿es un medio de defensa? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Es la última o la instancia para resolver un asunto en materia oficiosa, digamos, ¿no? Es dejar el asunto con la autoridad fiscal. ¿Y aquí qué tiene de importancia el recurso de revocación, ¿no? Antes decían, oye, ganar tiempo, la verdad podemos estar o no de acuerdo con ese tema, ¿sí? Pero lo más importante de un recurso de revocación es, si no hicimos nuestro trabajo en auditoría, es decir, desde que empezó la controversia fiscal, si no hicimos nuestro trabajo en las auditorías fiscales, pues entonces tenemos que ir necesariamente al recurso de revocación. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar debidamente el expediente. ¿Por qué? Porque en una etapa distinta, que eventualmente es el juicio de nulidad, ya no se va a poder ofrecer pruebas que no exhibiste en la etapa administrativa. Entonces, el recurso de revocación sigue siendo fundamental, pero ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Ojo, no dejen literal para mañana el tema de, ya me requirieron información, ya presenté la información o la presenté de manera incompleta, me van a dar otro requerimiento. No, eventualmente por los tiempos, por la capacidad también material y humana del Servicio de Administración Tributaria, eventualmente no dan ese segundo requerimiento. A veces te abren un primer requerimiento y ya no sabes de ellos hasta que los plazos los comen y empiezan ya sea el oficio de observaciones o una última acta parcial. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tema, ¿no? En el juicio de nulidad, digamos, tenemos dos temas, el juicio de nulidad ordinario, ¿no?, y el juicio de fondo. El fondo básicamente nos va a permitir, fíjese la ventaja, si es un tema de interpretación legal, el no garantizar el interés fiscal. Es decir, no se reformó en ese sentido, entonces yo puedo ir al juicio de nulidad sin garantizar el interés fiscal. Pero entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Cuando tengo debidamente integrado el expediente. Porque si no tengo integrado el expediente, pues, perdón, pero tengo que ir al recurso de revocación y tengo que garantizar el interés fiscal. ¿Sí me explico? Dentro de los medios alternativos de solución de controversias, ¿no?, tenemos, básicamente uno interesante, ¿no?, que es el convenio de doble tributación, ¿sí?
Si ustedes hacen pagos al extranjero, y vamos a suponer que hagan pagos extranjeros de regalías, intereses, incluso dividendos, ¿sí? Y el Servicio de Administración Tributaria dice, en la primera acta no estoy de acuerdo con la tasa de retención porque el beneficiario efectivo de las regalías no es este contribuyente sino otro, en ese momento están violando tratado. Y en ese momento se tienen que accionar los mecanismos de solución de controversias del propio tratado. ¿Correcto? Ahora, el punto, ahorita dejo ya la palabra a Giovanni, ¿verdad? El tema de, otra vez, en la tercera columna, cuarta columna, perdón, atención a las auditorías, integración de expedientes. Fíjese un concepto también, razonabilidad de la prueba. Ya hay un criterio del SAT que te dice, ya no te voy a exigir el 100% de la información y documentación. Ok, está bien. Eso era contra de las normas de información financiera, en contra de toda lógica, ¿no? Porque nadie tiene 100% de la información. Pero ya había criterios de tribunales, obviamente, porque perdió el SAT varios asuntos en ese sentido, en donde decíamos, oye, espérame tantito, la razonabilidad de la prueba, es decir, siempre que se pruebe, se acredite que una operación o transacción cumple los parámetros de razonabilidad, es decir, vinculado al gasto, al objeto social, vinculado al ingreso, etcétera, etcétera, información contractual, comunicaciones electrónicas, varios temas de materialidad y de realidad, ¿sí? Pues entonces la prueba es razonada, no necesitas ofrecer el 100% de la información o documentación, ¿correcto? Adelante. Sí, gracias. En el contexto de las auditorías que está realizando el SAT y como un punto legal importante que tienen que tener ustedes presente en las auditorías, es el tema de los medios alternativos de solución de controversias. En la tercera columna estábamos hablando de uno muy importante que ustedes seguramente conocen, que es el acuerdo conclusivo ante PRODECON. ¿Okay? Hay distintos medios alternativos de solución de controversias y tienen como base una ley general que se llama la Ley General de Medios Alternativos. Es muy reciente. Entonces, ¿qué pasa? La PRODECON es un ente que es el ombudsman fiscal, que funciona como un intermediario, como un conciliador entre el contribuyente y la autoridad fiscal. ¿Y qué es lo que hemos visto en los últimos años? En los últimos años la PRODECON ha funcionado bastante bien, ¿no? Desde 2014 ha funcionado y nos funciona como parte del procedimiento de auditoría. Una vez que haya un oficio de observaciones, una última acta parcial, donde la autoridad ya te dice, oye, yo encontré estas irregularidades, ahí podemos ir a PRODECON y PRODECON funciona mediando, ¿no? El acuerdo conclusivo es un medio alternativo autocompositivo, es decir, que las partes tienen que llegar a una solución. PRODECON no va a dar la solución, lo único que va a hacer es mediar, es decir, oye, autoridad, quizá puedas verlo por acá, oye, contribuyente, ¿por qué no das más información? Pero ¿por qué es tan importante tenerlo en mente? Si están en una auditoría, ustedes sí tienen que considerar PRODECON. ¿Por qué? Porque además hay beneficios fiscales. Si llegaran a tener en un primer momento un primer acuerdo conclusivo, podrían llegar a obtener un beneficio en condonación de multas hasta del 100%, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en mente, funciona y funciona bien. Ahora, ¿qué otro tema es relevante desde el punto de vista legal? Medios alternativos. Antes, este era el único medio alternativo que teníamos en materia fiscal, pero recientemente, derivado de la reforma a la ley y de la creación del Centro de Medios Alternativos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahora incluso, aunque lleguemos a un juicio de nulidad y en ese juicio de nulidad estemos peleando contra la autoridad fiscal, ahí también ya vamos a poder presentar un medio alternativo autocompositivo. Es decir, vamos a poder pedirle al tribunal que nos envíe al centro de medios alternativos y llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal. Puede ser una mediación, puede ser una negociación o una conciliación. Lo que no funciona es el arbitraje, ¿no? El arbitraje en materia fiscal, en materia administrativa, todavía no está regulado, salvo en ciertas materias específicas como en materia de contratación pública. Pero esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos en un pleito, ya en una controversia, en un juicio. Aún así vamos a tener una oportunidad para pedirle a la autoridad que reconsidere o que busquemos llegar a un acuerdo que termine la controversia. Como algunos de ustedes sabrán, un juicio de este tipo, un juicio fiscal de este tipo, normalmente se tarda entre 1 año y medio y 3 años dependiendo de las instancias. Entonces, en todo ese tiempo que estuviera el juicio activo, ustedes van a tener que garantizar el interés fiscal, que ya lo hablaron. Entonces,
sí es importante que en este nuevo paradigma de reglas, que en este nuevo paradigma de auditorías, de garantías, etcétera, se busque concluir las controversias lo antes posible, ya sea en etapa de auditoría, en acuerdo conclusivo, en recurso de revocación o en este medio. Ya si de plano no se puede, pues continuar en el juicio. ¿Y por qué es importante? Nuevamente, razonabilidad de la prueba, certificadores y el defense file, para que tengas todos los elementos para hacer todas estas etapas en parte de controversia y juicio. Ahí. Sí. Miren, por ejemplo, perdón, este ya lo vimos, pero este es un tema que ya lo comentamos, ¿no? Este es el motor, digamos, de estos temas de comprobantes falsos, ¿no? Sobre todo existentes, verdades y reales, ¿no? Aquí, perdona. Estas. Sí, rápidamente vamos a hablar de los medios de garantía. Ya Cristóbal lo explicó muy bien y muy detallado en su exposición, pero como les adelantaba Arturo, vamos a dar un par de tips, ¿no? Aquí hay que entender dos cuestiones. Anteriormente, cuando tú tenías un crédito fiscal impuesto por el SAT, desde 2014 tú podías presentar un recurso de revocación y no garantizar el interés fiscal, es decir, no tenías que garantizarle a la autoridad el monto que supuestamente te estaban cobrando. Pero eso no era así antes. Antes de 2013 ya tenías que pagar o garantizar, ¿no? Entonces, realmente tuvimos como 10, 11 años donde pudimos presentar un recurso de revocación sin tener un impacto económico. Ahora eso ya no se puede. Si queremos ir a un recurso de revocación, vamos a tener que garantizar en uno de los medios de garantía que ya platicamos, que son estos. ¿Por qué es importante este tema? Hay en la Ley de Ingresos de la Federación, también lo dijeron, un tema que te dan 6 meses para que si tú vas al recurso de revocación puedas garantizar en uno de estos medios de garantía. ¿Okay? Entonces es importante porque si a ustedes les llega un crédito, van a decir, oye, tengo 30 días hábiles para presentar mi medio. No, tienes 6 meses por un transitorio. No es ley, es un transitorio, una ley, pero esto cada año se va cambiando. Entonces es importante. Luego, el otro punto importante es ver qué va a pasar con la miscelánea. Ya se publicó y ya hay ciertos requisitos para cada uno de estos. Pero aquí el concepto importante que se tienen que quedar en la mente en temas de garantía es el tema de capacidad económica. ¿Okay? La autoridad fiscal lo que nos dice es, tú vas a tener que garantizar en cada uno de estos medios, por orden, y tú me vas a tener que acreditar que tienes capacidad económica para pagármelo todo en un billete de depósito o no, para irte una carta de crédito y que te lo otorgue una institución financiera o no, y así en cada uno de ellos, ¿no? Y no te los puedes brincar. Entonces vas a tener que ir con la autoridad y ir uno por uno por uno. La miscelánea que se publicó ya nos da un poco de luz de cómo lo ve la autoridad fiscal. Y lo que nos está diciendo es este tema, capacidad económica, y tú contribuyente eres el que me tienes que comprobar a mí que no me puedes pagar, no al revés, ¿no? Entonces, nuevamente, tener muy claros sus estados financieros, la información que demuestre que efectivamente no tendrías capacidad financiera para pagarlo o entregar esa cantidad en un billete de depósito. Entonces, ese es un tema importante. Hay un tema también que, obviamente, cuando te determinan un crédito fiscal, la situación financiera de la empresa eventualmente no es para pagar el crédito fiscal, es para producir bienes y servicios, ¿no? Seguir operando incluso. Entonces, hay un gran tema en donde precisamente qué hacer. Cuando tengo un crédito fiscal, que lo estoy peleando porque yo lo considero o lo consideran de manera indebida, ¿sí? Pero pues no tengo elementos, ¿no?, económicos para, obviamente, no presentar un billete de depósito, ¿no?, lo que sería pagar. Imagínense, no sé, una empresa, tenemos un caso que el SAT determinó un crédito fiscal por 5,000 millones de pesos, ¿no? Obviamente no hay manera de garantizar ese crédito. Entonces, ¿qué haces? El concepto de capacidad económica. ¿Viene otra vez? ¿Es un concepto novedoso? No. Esto ya existía en la materia constitucional, en la materia impositiva, respecto de la proporcionalidad de los impuestos, ¿no? O sea, entonces, si yo acredito, nuevamente, en materia de la prueba, acredito con mi estado de resultados, con mi balance, eventualmente le pido ICUA que me dictamine mi situación fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso un valuador, ¿no?, en materia mercantil que me permita decir, oye, o sea, mira, las acciones que eventualmente te las puedo dar
emprenda, pues no valen nada, ¿no? O sí valen, ¿no? Pues hasta esto me cubre, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que este particular tema, ahora ya no vamos a pelear no solamente el fondo del asunto, es decir, la legalidad o no del crédito fiscal, sino también vamos eventualmente a pelear, ¿sí?, la garantía del interés fiscal. ¿Cómo garantiza, no? Pocas palabras. Entonces ahí sí se vuelve muy relevante, otra vez, insisto, la asesoría desde el inicio de la auditoría, es decir, yo voy como empresa viendo etapas, auditoría, PRODECON, como bien decía Giovanni, oye, no celebro el acuerdo conclusivo, bueno, pues entonces queda el tema de la resolución fiscal, oye, me voy al recurso, no me voy al recurso, pero y en ese momento ya debo de saber dos estrategias, me voy a la defensa y cómo garantizar el interés fiscal. Y sobre todo también, ¿por qué? Porque si yo no garantizo el interés fiscal, ¿qué pasa? Viene embargo en la vía administrativa, vienen embargos de cuentas, etcétera, etcétera. Y todo eso se puede suspender bajo los medios de defensa correspondientes. Entonces, ¿qué va a suceder para este año y los futuros años? Bueno, pues tiene que el abogado y el contador estar, y la empresa desde luego, estar de la mano en la defensa del contribuyente. No puede ir uno sin el otro, ¿me explico? Entonces tenemos que actuar de manera conjunta, ¿no? Creo que son los datos importantes de respecto del paquete económico, pero también queríamos comentarles, ¿no? También y me lo pidieron mis amigos de ICOA, comentarles también cuál es, el tema de la ley de amparo, cómo estamos en el tema de la ley de amparo. Hubo reformas constitucionales, ya lo saben, hubo las reformas de la ley de amparo, dos aspectos, no los queremos aburrir, no es una clase de reformas de la ley de amparo, y cómo está actuando la Corte actual, es decir, a partir de septiembre hay una nueva Corte. ¿Qué experiencia tenemos como abogados con esta nueva Corte? Entonces, adelante, Giovanni. Sí, gracias. Rápidamente vamos a tocar cómo está integrado ahorita actualmente el Poder Judicial de la Federación y qué tiene de afectación esto para temas fiscales. Como ya les adelantaba Arturo y seguramente ustedes saben, a partir de septiembre, derivado de una reforma constitucional, se modifica la Constitución para que ahora todos los juzgadores federales y locales sean electos por voto popular. Esto ya está en la Constitución, ya es ley, leyes secundarias, leyes estatales, etc. Actualmente ya tenemos una nueva Corte integrada por 9 ministros y ministras y ya está en funciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? Que aproximadamente el 48-49% de todos los juzgadores federales ya fueron electos en voto popular. Entonces tenemos tribunales colegiados con un magistrado electo y con 2 de carrera judicial, etc. Entonces, el próximo año y en 2 años vamos a tener elecciones nuevamente para ya reemplazar al 100% de los magistrados y jueces federales, ¿ok? ¿Qué es importante aquí? Nosotros queremos dar como precedente, ¿no? Porque aquí hay un tema importante. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es el tribunal que resuelve en primera instancia todas las controversias de este tipo. Es decir, si ustedes llegan a impugnar un crédito fiscal, una multa, una sanción, va a probablemente llegar aquí si es federal, ¿no? Entonces, este tribunal, si bien no es parte del Poder Judicial, ha funcionado bien y de hecho hasta hace algunos años publicaba los porcentajes de éxito que tenían este tipo de casos. Y para que lo tengan como referencia, normalmente era como del 50%, ¿ok? Esto podrá sonar poco, pero comparado con otros países de la OCDE es un escenario alto, ¿ok? Es un buen escenario para que tú llegues a defenderte de este tribunal. Entonces, este tribunal es parte de la administración pública y a pesar de que el presidente o la presidente nomine y escoja a los magistrados, aún así se ha especializado y ha emitido sentencias buenas que protegen a los contribuyentes. Y rápidamente respecto al tema de ley de amparo, para que lo tengan en mente y lo vamos a enfocar solamente a cuestiones fiscales. Hubo una reforma constitucional en septiembre del 2024 donde las dos cosas más importantes es
ya no hay suspensiones de carácter general. Seguramente ustedes alguna vez escucharon que se suspendió la ley de la industria eléctrica para todos los integrantes del mercado. ¿Por qué? Porque un juez federal decretó que era inconstitucional. Eso ya no se puede, ¿no? En materia fiscal ustedes saben que era muy difícil que se concediera una suspensión, pero esto aplica para todas las materias. Entonces, incluso una reforma de carácter fiscal que creara un nuevo impuesto, subiera tasas, etcétera, no podría darse una suspensión de carácter general. Y otro punto importante es, las sentencias de amparo solo van a surtir efectos para la persona que presente el juicio de amparo. ¿Okay? Esto es sumamente relevante de nuevo, porque antes asociaciones, grupos de empresas iban juntos al amparo o una sola asociación iba y ese amparo beneficiaba a todo el mundo. Ahora eso ya no se puede, se llama el principio de relatividad. Entonces, si ustedes tienen la afectación por una ley, por un acto de autoridad, etcétera, van a tener que ir como empresa o como individuo al amparo. Si no, aunque otra persona lo gane, no les va a beneficiar. ¿Okay? Temas importantes que tienen que ver con otra reforma que hubo en octubre y que lo vamos a enfocar nuevamente. Ya hay restricciones nuevas a la suspensión. Anteriormente, una vez que tú ya peleabas un crédito fiscal y llegabas a las últimas instancias, te ibas al tribunal y el tribunal confirmaba el crédito, aún así, tú como contribuyente podías presentar un amparo cuando el SAT te llegaba a cobrar, que es el procedimiento que Cristóbal detalló del cuentas, la convocatoria de remate, etcétera. Ahora eso ya no se puede, ¿no? La única manera de acudir al juicio de amparo en un procedimiento de cobro coactivo de la autoridad es hasta la convocatoria de remate y además vas a tener que garantizar. Entonces realmente ya es complejo defenderte en esa etapa. ¿Y por qué se hizo? Porque lo que dice la autoridad es, pues tú ya te defendiste y perdiste, ¿no? Entonces ya no te voy a suspender para evitar dilatar el cobro de este tipo de créditos fiscales. Y como último punto, que es lo que les adelantábamos aquí, ya no se pueden impugnar los actos dentro de este procedimiento. Entonces, toda la parte del requerimiento de pago, el requerimiento de embargo, las actas circunstanciadas, ya no serán impugnables ni las normas en las que se funden, no solo en juicio de amparo, sino tampoco en juicio de nulidad. Entonces, por eso es importante que si ya hubo un crédito impugnado durante todas estas etapas, realmente se busque cumplir desde ese momento o garantizar, o en su caso, si se llega a perder, pagar antes de que tengas el problema de que ya te ejecutaron, embargaron cuentas y que ya no puedas operar, ¿no? Con eso concluiríamos nuestra presentación. Concluimos nuestra presentación. Muchas gracias. Queremos darle un reconocimiento tantito aquí al licenciado Arturo Tiburcio por la plática. Giovanni, también muchísimas gracias. De parte de todo el despacho y de todos, muchas gracias, Giovanni.